¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, ¿se salvará Julian Assange de ser extraditado a Estados Unidos? Se lo preguntamos a nuestro notable invitado, Ayrton Martínez, integrante del equipo de defensa de Julian Assange, directamente desde Madrid. Ayrton Martínez, una cálida bienvenida al programa. ¿Qué tal? Muy buenas, es un placer. El placer es también nuestro. Ayrton, yo fui el primer periodista en entrevistar a Julian Assange dentro de la Embajada de Ecuador en Londres, apenas 3 meses luego que él se asiló allí. Estamos hablando de julio del 2012. Le pregunté cuánto tiempo pensaba pasar allí, me dijo 1 año. Bueno, estuvo casi 7, lleva 5 en la cárcel de máxima de seguridad de las afueras de Londres, en Belmarsh, sin cargos. Y te cuento un Twitter que puede ser también representativo para nuestra audiencia, que me enviaron en días recientes. Dice: Jorge, recuerda que es la misma justicia, la justicia británica se refiere, que aceptó las razones falsas de Pinochet para devolverlo a Chile y así evitó su extradición a España para ser juzgado por crímenes de lesa humanidad. En días recientes, entonces, una nueva instancia en el caso Assange. Cuéntanos dónde estamos. Bueno, en primer lugar, me parece un paralelismo muy acertado el relativo a comparar la extradición de Augusto Pinochet y la de Julian Assange, porque es necesario recordar que la justicia británica acordó la entrega del general Augusto Pinochet a la Audiencia Nacional Española. Pero, sin embargo, la extradición en Reino Unido tiene una doble fase, una fase judicial y una fase en el Poder Ejecutivo. Y en aquel momento, el Home Office, al cargo de Jack Straw, decidió que Augusto Pinochet fuera entregado a Chile por su estado de salud. Aunque todos recordamos cómo cuando el general Augusto Pinochet llegó a Santiago de Chile, se levantó de su silla de ruedas y evidenció ante el mundo que su estado de salud no era el que había pretendido o fingido en Londres. Pues bien, en el caso de Julian Assange, cuando esta extradición pasó a la fase ejecutiva ante el Home Office y en concreto ante Priti Patel, contando con muy contundentes informes de diversos médicos que acreditaban que Julian Assange podía morir en prisión, con un delicadísimo estado de salud físico y psicológico, e incluso contando con informes del relator de la ONU contra la tortura, que visitó a Julian Assange en la prisión de Belmarsh con 2 médicos especializados en tortura, y emitió un informe en el que acreditó y literalmente indicó al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que estaba sometido a una tortura constante desde hacía más de 1 década, que podía llevarle a cometer suicidio en prisión. Aun contando con esos contundentes informes, en este concreto caso, la justicia británica acordó su entrega desde el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, es un paralelismo significativo el de Pinochet y Julian Assange. Efectivamente, es una extradición que se ha dilatado por prácticamente ya más de 1 década. Julian Assange ha estado privado de libertad en un primer momento, en prisión provisional, después en un arresto domiciliario, después casi 7 años en la Embajada de Ecuador en Londres, sin acceso a la luz solar, sin acceso al aire fresco, lo cual le provocó un deterioro enorme a su salud, y ahora prácticamente 5 años sometidos a una prisión de máxima seguridad, que es conocida como la Guantánamo británico, precisamente por las condiciones durísimas, por ejemplo, de aislamiento, lo cual ha llevado a Julian Assange a una situación de salud muy sensible, y diversos médicos han afirmado que puede morir en prisión o incluso cometer suicidio. Entonces, Ayrton, se da esta instancia hace pocos días y los 2 jueces que están a cargo del caso le dicen a la parte representada por Estados Unidos, le dicen: le damos 3 semanas para que nos den las garantías de que Julian Assange será tratado correctamente. Y allí me pregunto, ¿qué es lo nuevo del caso? Porque ¿qué es lo que pudo haber dado antes que no va a dar ahora? Cuéntanos estas 3 semanas que le da de espera. ¿Qué es lo que puede pasar
y después hablamos de qué es lo que podría pasar después. Porque si le da las garantías, sí lo extradita. Bueno, la High Court ha rechazado todos los puntos de apelación que estaban pendientes, excepto 3 puntos de apelación, pero los ha dejado suspendidos. Esos 3 puntos de apelación tienen que ver, el primero, con si Julian Assange estaría cubierto en Estados Unidos de la primera enmienda, que reconoce la libertad de expresión y su extensión, la libertad de prensa, y por lo tanto estaría cubierto con el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que recoge un derecho homólogo o similar. En segundo lugar, si Julian Assange tendría los mismos derechos procesales en Estados Unidos como extranjero que un nacional norteamericano. Y el tercer punto de apelación es el relativo a si una vez en Estados Unidos podría violarse el principio de especialidad, que es aquel que rige en el marco de las extradiciones para que un extraditable no pueda después ser juzgado por otros hechos y bajo otros cargos, y en concreto, si en el caso de que se violara el principio de especialidad podría recibir nuevos cargos que implicaran una pena de muerte, y esos 3 puntos de apelación se han quedado suspendidos a la espera de ver si Estados Unidos remite 2 garantías diplomáticas, que se le aplicaría y estaría cubierto por la primera enmienda y que bajo ningún concepto recibiría una pena de muerte. Pero en primer lugar, pensamos que no es posible hacer pivotar esta extradición sobre garantías. Esta extradición versa sobre la persecución política a un periodista simplemente por publicar información veraz proveniente de fuentes legítimas y que además acreditaban la comisión de gravísimos crímenes de guerra. Por lo tanto, una garantía relativa a la primera enmienda o una garantía relativa a no aplicación de la pena de muerte no solventa el elemento persecutorio que pivota en torno a esta extradición. Por lo tanto, esperábamos que se admitieran todos o la mayoría de los puntos de apelación sin tener que recurrir a ninguna garantía diplomática por parte de Estados Unidos. Además, como bien acaba de indicar, 5 años después no es procedente reclamar a Estados Unidos garantías que nunca antes ha remitido en el marco de esta extradición, habiendo tenido 5 años para ello. Además, ya hemos acreditado que las garantías diplomáticas que Estados Unidos incorpora a las extradiciones normalmente aparecen cuando está perdiendo una extradición con algún país europeo por algún elemento, por ejemplo, de que su sistema penitenciario, su sistema procesal no cumpla con los estándares europeos. Se aportan esas garantías y hemos acreditado que es recurrente, sistemático y generalizado que después se violen esas garantías. Ahora, Ayrton, hay algo como que se cae de su peso. Estamos hablando de extraditar a un ser humano a otro país cuando ese ser humano, estamos hablando de Julian Assange, está probado que en Estados Unidos hubo un plan para secuestrarlo e incluso asesinarlo. ¿Qué más riesgo de llevarlo a ese país cuando se ha confirmado justamente de que ese país tenía un plan para llegar a ese extremo? Y la segunda parte de mi pregunta es, entonces, ¿dónde están ustedes como la defensa de Assange parados en cuanto a qué podemos esperar que pase en 3 semanas? En relación a la primera pregunta, efectivamente, además de ese plan acreditado por parte de la CIA para intentar ejecutar extrajudicialmente a Julian Assange, es necesario recordar que quien Estados Unidos alega fue la fuente de Wikileaks en las publicaciones de los Iraq War Logs y los Afghan War Diaries, Chelsea Manning, el relator de la ONU contra la tortura, Juan Méndez, emitió un durísimo informe que elevó al Consejo de Derechos Humanos de la ONU afirmando que Chelsea Manning había sido sometida a trato cruel, inhumano o degradante en forma reiterada y sistemática por parte de Estados Unidos durante su detención. Y eso es un precedente importante, porque si la fuente o quien Estados Unidos alega fue la fuente de Wikileaks recibió ese trato contrario a todos los tratados internacionales, evidentemente podemos anticiparnos al trato que recibiría Julian Assange en Estados Unidos. Pero al margen de ese precedente de Chelsea Manning, efectivamente se ha acreditado que la CIA diseñó un plan para asesinar extrajudicialmente a Julian Assange. Hay una causa abierta en la justicia española
en relación al accionar de la empresa de seguridad que proveía protección a la Embajada de Ecuador en Londres y que presuntamente habría sido cooptada por la CIA. Y ya extrabajadores de la empresa habían declarado ante la justicia española que una de las medidas que se especuló fue la posibilidad de asesinar a Julian Assange de diversas formas, incluyendo el envenenamiento. Pero es que recientemente, en un artículo de investigación de diversos periodistas norteamericanos, entre los que se encontraba el propio Mike Isikoff, y con diversas fuentes de los servicios de inteligencia, algunas de ellas con nombre y apellidos, como el ex jefe de contrainteligencia de Estados Unidos, William Evanina, confesaron abiertamente que entre todas las medidas que se dispusieron contra Wikileaks, una de ellas fue la posibilidad de asesinar a Julian Assange dentro de la embajada, y que ese plan se redactó, y que ese plan llegó a salir de Langley, de la sede de la CIA, y se presentó en la Casa Blanca. Y fueron los abogados de la Casa Blanca los que pararon ese plan. Parece ser que incluso se llegó a firmar por alguno de esos asesores jurídicos de la Casa Blanca que no se podía ejecutar ese plan porque, y más o menos se ha dicho que la literalidad fue, Londres no es Kabul. Es decir, sería difícil asesinar a una persona en el corazón de la capital de un país europeo, pero simplemente eso fue lo que paró ese plan. Y la pregunta es, ¿se puede entregar a una persona a un país cuyos servicios de inteligencia programaron su asesinato extrajudicial? Y la respuesta, indiscutiblemente, bajo cualquier parámetro jurídico, es no. Por lo tanto, ¿qué esperamos que ocurra de aquí al 16 de abril? En primer lugar, Estados Unidos tendrá que cumplir con el mandato que le ha dado la High Court británica y veremos si otorga o no otorga garantías diplomáticas y si lo hace bajo qué condiciones. Pero desde la defensa insistimos en que consideramos que esta extradición no versa sobre garantías, versa sobre un ataque nuclear a la libertad de prensa en el mundo. Y eso no puede ser cubierto con ninguna garantía. Absolutamente coincide tu apreciación con lo que dice también la señora de Julian Assange. Stella, esto es, dice ella, claramente tiene una motivación política. Ahora, al mismo tiempo, ¿qué es lo que puede detener? Porque hay un tema también político de fondo para nuestra audiencia que nos ve en qué contexto ha sucedido también esto. Hay una elección presidencial en Estados Unidos y entonces la candidata es Hillary Clinton. Dentro del Partido Demócrata se revela que hay unos emails, unos correos electrónicos en donde se muestra que han dejado de lado de manera exprofesa a Bernie Sanders, el candidato, digamos, más progresista, más izquierdista, entre comillas, dentro de Estados Unidos, izquierdista, para que tomara el control del Partido Demócrata Hillary Clinton. Esa información llega a Wikileaks. Wikileaks publica esa información pocos días antes de la elección entre Hillary Clinton y Donald Trump. Hay lecturas de que eso pudo haber influido para el triunfo de Trump o la derrota de Hillary Clinton. Joe Biden es del mismo partido político de Hillary Clinton y ha confesado las palabras textuales que Julian Assange es un terrorista cibernético. ¿No crees que con todos estos antecedentes las posibilidades de que lo extraditen sí o sí son enormes? De hecho, si analizamos el devenir de la política norteamericana en relación a la extradición de Julian Assange, no se espera nada halagüeño ni por parte de la administración demócrata ni por parte de la administración republicana. Durante la administración de Barack Obama no se formularon cargos contra Julian Assange y ahora sabemos, y así han revelado miembros en aquel momento del Departamento de Justicia, que no se formularon cargos porque era evidente que afectaría radicalmente a la primera enmienda de Estados Unidos y que por lo tanto podría generar un peligroso precedente y que rompería con la tradición judicial en Estados Unidos de respeto a la libertad de un periodista para publicar información veraz proveniente de sus fuentes. Podemos hablar de otros precedentes como el Watergate, por ejemplo, donde fueron incluso premiados con el Pulitzer esos periodistas, o los papeles del Pentágono, donde se publicaron claramente documentación clasificada del Departamento de Defensa.
años 60, 50 años después, en lugar de consagrar la libertad de prensa, sería un grave atentado a la primera enmienda. Y de hecho, la administración de Barack Obama nunca formuló cargos contra Julian Assange. Sin embargo, las administraciones posteriores, durante la administración Trump, se desplegó una persecución radical contra Julian Assange, pivotada principalmente por Mike Pompeo cuando fue director de la CIA, y además se formularon los actuales 18 cargos contra Julian Assange, 17 de los cuales se enmarca bajo la ley de espionaje, lo cual equipara a un periodista a un espía y significa un gravísimo precedente. Pero es que la administración actual de Joe Biden, además de esas consideraciones públicas de terrorista, como ha tildado a Julian Assange, no ha retirado los cargos. Pudo haber retirado los cargos en todo este tiempo y haber acabado con esta extradición. Por lo tanto, administraciones republicanas o administraciones demócratas, en principio, no significan un cambio en la estructura política de Estados Unidos en relación a la visión que se tiene al caso Assange. ¿Y cuál es la respuesta de eso? Pues la respuesta la podemos encontrar también en el artículo de Yahoo News, ese periodismo de investigación que reveló, por ejemplo, el intento de asesinato de Julian Assange, porque son los propios agentes y exagentes de inteligencia norteamericanos que declaran en ese artículo los que identifican que para el Departamento de Justicia el caso Assange es un problema en relación a la primera enmienda, que para la estructura política del país el caso también es un problema en términos de imagen a nivel internacional del país, pero que la causa no se frena, y así declararon ellos, por presiones del establishment de inteligencia de Estados Unidos a la estructura política y al Departamento de Justicia para que no se retiren los cargos. Y dijeron literalmente, porque desde el establishment de inteligencia se entiende esta causa como una venganza contra Julian Assange por la publicación de los cables de Irak y de Afganistán, pero sobre todo por la publicación de paquetes de información tan sensibles como Vault 7, que fue un paquete de información que revelaba las herramientas masivas de hackeo de la CIA. Por lo tanto, al final no es una cuestión de demócratas o republicanos, ni siquiera una cuestión jurídica que afecta al Departamento de Justicia, sino que es una venganza desplegada por parte del establishment de inteligencia de Estados Unidos. Ayrton, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Ayrton Martínez directamente desde la capital de España, justamente sobre el caso de Assange. Si Julian Assange se salvará de ser extraditado a Estados Unidos. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Ayrton Martínez directamente desde Madrid. Ayrton es parte del equipo de defensa de Julian Assange. Estábamos hablando entonces del nuevo desarrollo en este tema y Ayrton, si Estados Unidos en las próximas 3 semanas no presenta las garantías que satisfagan a los 2 jueces que están a cargo del caso de Assange, Assange tendría la oportunidad de una nueva apelación, la última apelación, el 20 de mayo. Cuéntanos qué puede pasar de aquí al 20 de mayo y qué puede pasar si asumamos que pudiera llegar a esa instancia. ¿Qué es lo que podría apelar que ya no apeló? Bien, si Estados Unidos no presentara de aquí al 16 de abril las garantías que se le han solicitado por parte de la High Court británica, entonces automáticamente se abriría el fondo de los 3 puntos de apelación y se celebraría una vista con toda su extensión sobre esos 3 puntos de apelación. Y por el contrario, si Estados Unidos aporta garantías de aquí al 16 de abril, entonces se celebraría una concreta vista el 20 de mayo para dilucidar el contenido de esas garantías y que las partes en forma contradictoria puedan debatir sobre la extensión de esas garantías.
Por lo tanto, si no se presentan las garantías, automáticamente se abre la apelación sobre esos 3 puntos, y si se presentan las garantías, se debatirán esas garantías el 20 de mayo. Nosotros insistimos en que las garantías no cubren el hecho de que se trata de una persecución política, pero aún así, estas garantías presentan un problema jurídico de base, y es el siguiente. La garantía relativa a si Julian Assange estaría cubierto o no por la primera enmienda es una garantía que solo podría dar la corte que le va a juzgar, porque es un elemento de derecho del que no dispone el gobierno de Estados Unidos y del que no dispone el Departamento de Justicia. Por lo tanto, en principio, esa es una garantía que no puede dar el Ejecutivo norteamericano. Y aunque apareciera esa garantía, ya nos anticiparíamos a que efectivamente el Ejecutivo de Estados Unidos no puede garantizar si una Corte de Justicia en el futuro aplicaría o no esa primera enmienda. Además, hay que tener en cuenta que ya existen múltiples pronunciamientos en la justicia norteamericana relativos a que la primera enmienda no aplica a los extranjeros. Por lo tanto, difícilmente el gobierno norteamericano pueda ahora esgrimir un argumento contrario a la propia jurisprudencia consolidada por sus tribunales. Y en relación a la garantía de si podría violarse el principio de especialidad y recibir nuevos cargos en Estados Unidos, y en concreto algunos que impliquen la pena de muerte, es necesario recordar que Estados Unidos viola sistemáticamente el principio de especialidad, y cuando recibe a un extraditable, automáticamente procede a abrir nuevas causas y nuevos cargos, y lo ha hecho con diversos países europeos, y así lo hemos aportado ante la High Court en diversos documentos e informes técnicos que hemos entregado. Y también es necesario recordar que existen otras causas contra Julian Assange que no forman parte de esta extradición y que podrían activarse una vez se encuentre en Estados Unidos, como por ejemplo lo relativo a los cables del DNC demócratas, o lo relativo a los cables de Hillary Clinton, o lo relativo a la publicación de Vault 7, que afecta de lleno a la CIA y a sus herramientas de intromisión en la privacidad de los ciudadanos. Y son causas que se encuentran de manera sigilosa en Estados Unidos y podrían reactivarse. Ayrton, Si no, sí. porque estamos corriendo contra el tiempo, asumamos de que a pesar de todos los esfuerzos, Estados Unidos logra que se le autorice la extradición. Todavía queda una instancia dentro de Europa. Si se autoriza la extradición en Reino Unido después de presentarse esas garantías, se habrían agotado todas las instancias judiciales británicas y ya quedaría simplemente acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es un organismo judicial homólogo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que protege a los ciudadanos que están bajo su jurisdicción en relación al Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950. Y se presentaría una demanda de fondo y aparejadamente una medida cautelar para solicitar al Reino Unido que no proceda a la extradición hasta que no se resuelva la demanda de fondo ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y no tenemos ninguna duda de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos pararía esta extradición. Quiero, antes de terminar, atraer a tu atención también, porque me interesa si Assange ha hecho algún tipo de comentario al respecto. También antecedentes para una audiencia que nos ve fuera de este caso. Julian Assange obtiene asilo diplomático o asilo político dentro de la Embajada de Ecuador en Londres gracias al presidente progresista Rafael Correa, quien analiza el caso y ve que su vida está en peligro, le da esa garantía y está en la sede diplomática por todos esos años, prácticamente 7 años. Pero en el interín, cambio de presidencia en Ecuador. Rafael Correa dice que su sucesor, Lenín Moreno, que llega al poder gracias a Correa por la gran popularidad de Correa, se da vuelta como una media. Correa dice se transforma en un traidor. Y Assange había tenido la nacionalidad ecuatoriana, le habían dado la nacionalidad ecuatoriana, es decir, era un ciudadano de Ecuador adentro de la Embajada de Ecuador. La versión es que este presidente que Correa lo llama traidor, Lenín Moreno, le vende el alma al diablo. Llega Paul Manafort de los Estados Unidos en una misión y a cambio de un préstamo de dinero vende la cabeza de Assange a los Estados Unidos. Le sacan entonces la ciudadanía ecuatoriana a Assange
Y ahí autoriza Lenín Moreno, repito, que Correa lo llama el traidor, el ingreso a una sede diplomática, a un terreno de un país, la policía inglesa, y lo saca a la fuerza y lo lleva directamente a una prisión de máxima seguridad. ¿No has escuchado nunca ninguna reacción de Assange sobre Moreno y sobre la traición de Moreno, que en definitiva fue el verdugo para muchos que lo condenó a lo que está pasando a Assange? Bueno, indiscutiblemente para todos nosotros y para todo el equipo de defensa que vivimos aquello en primera persona, el papel de Lenín Moreno fue el de el verdugo de Julian Assange y por extensión el verdugo de la libertad de prensa en el mundo. Y es un papel que sí me gustaría destacar porque si bien las decisiones del expresidente Rafael Correa fueron todas refrendadas por toda la arquitectura institucional de derechos humanos del mundo, Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, Corte Interamericana de Derechos Humanos, relatores, lo que hizo Lenín Moreno cuando llegó a la presidencia fue llegar a acuerdos secretos y espurios con Estados Unidos, que era el agente de persecución de la persona que tenía protegida bajo su misión diplomática, y proceder a una entrega que a día de hoy se encuentra sometida a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hay un caso abierto contra Ecuador por la vulneración de diversos derechos que regían en relación al asilo de Julian Assange. Por lo tanto, la decisión de Lenín Moreno se encuentra a día de hoy investigada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero lo que hizo Lenín Moreno a día de hoy ya es público y notorio, porque quien era el ministro de Exteriores del Reino Unido recientemente publicó su agenda personal durante esos años. El libro se llama In the Thick of It. Y si alguien quiere puede ver perfectamente cuáles eran los diálogos que mantenía el ministro de Exteriores del Reino Unido con la administración de Lenín Moreno y con el propio Lenín Moreno para la detención de Julian Assange. Pero lo más significativo es que cuando se entrega a Julian Assange, el 11 de abril de 2019, poco después, el ministro de Relaciones Exteriores británico viaja a Ecuador a agradecer personalmente a Lenín Moreno y le llevó un plato de porcelana del Palacio de Buckingham en agradecimiento. Es decir, la vida de Julian Assange y la libertad de prensa en el mundo costaron un plato de porcelana del Palacio de Buckingham. El colonialismo sigue vigente. Ayrton Martínez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes por darle visibilidad al caso.